La AI revela el misterio de Adela Noriega, después del 2008. Después del 2008, nadie volvió a ver a Adela Noriega en televisión. La reina de las telenovelas desapareció en silencio, sin despedirse de sus millones de fans. ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está? Hoy, revelaremos la verdad detrás de su misteriosa desaparición. Era el año 2008, acababa de terminar Fuego en la Sangre y todos decían que había alcanzado la cúspide de mi carrera. La prensa me perseguía, los fans me gritaban en cada esquina, y en los foros de televisión las luces nunca se apagaban. Desde afuera, parecía que lo tenía todo, pero por dentro, me sentía vacía. La fama, esa que tanto soñé cuando era una jovencita, había dejado de ser un regalo para convertirse en una carga. Los aplausos que antes me hacían vibrar, ahora sonaban como un eco lejano que ya no me pertenecía. Cada vez que terminaba una escena y salía del set, una pregunta me rondaba: ¿y ahora qué? Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí desaparecer. Sí, apagar las cámaras, cerrar el telón y elegir mi paz antes que el reconocimiento. Recuerdo el último día de grabación. Sonreí, di lo mejor de mí en esa escena final. Escuché el aplauso del equipo, pero nadie supo que mientras todos celebraban, yo ya estaba diciendo adiós. Guardé el secreto en silencio, sin despedidas ni discursos, porque sabía que si hablaba, alguien intentaría detenerme. Me fui sin mirar atrás, y aunque dolió dejar a mis fans, entendí que había llegado el momento de vivir una vida que me perteneciera solo a mí. A partir de ese instante, Adela Noriega dejó de ser la actriz que todos veían en pantalla, para convertirse en un misterio. Ese fue el verdadero comienzo de mi historia, un silencio que, con el tiempo, se volvió más fuerte que cualquier telenovela que haya protagonizado. Después de cerrar aquella etapa en 2008, tomé un vuelo que no anuncié, me alejé de los reflectores y comencé a escribir una historia que nadie imaginaba para mí. Algunos creían que me escondía, pero la verdad es que me estaba encontrando. Durante años, mi rostro había pertenecido al público, pero ahora quería que mi vida me perteneciera solo a mí. Fue así como descubrí un nuevo mundo, el de los bienes raíces. Entre contratos, visitas a propiedades y proyectos de inversión, me di cuenta de que podía seguir creando historias, pero diferentes. Cada edificio, cada hogar que ayudaba a construir, era como un nuevo guión, un nuevo papel, pero sin cámaras ni aplausos. Recuerdo mis primeros días en ese mundo. Al principio me sentía extraña, casi invisible. Nadie me pedía fotos, nadie me preguntaba por mis personajes, nadie quería saber de mis novelas. Y eso, aunque al inicio me dolió, pronto se convirtió en un regalo. Ser invisible era mi mayor libertad. Entre México y Estados Unidos encontré refugio. Algunos decían que vivía en Polanco, otros aseguraban que me había mudado a Miami. Me divertía escuchar esas teorías, porque en el fondo nadie sabía realmente dónde estaba, y eso me daba una tranquilidad que nunca antes había sentido. Fue un proceso de desaprender la vida de los foros y aprender a vivir como una mujer común. Ir al mercado sin maquillaje, pasear por un parque sin cámaras detrás, escuchar mi propia voz sin que nadie me diera un libreto. Por primera vez en décadas, respiraba sin guión, y aunque extrañaba el cariño de mi público, comprendí que esa nueva vida era lo que realmente necesitaba. Una vida lejos de cámaras, pero mucho más cerca de mí misma. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando los misterios más impactantes de las estrellas que marcaron nuestra historia. Durante años, la gente dijo que yo vivía sola, que había sacrificado el amor y la familia por la carrera. Escuché tantas veces esa historia que casi parecía verdad, pero en silencio guardaba mi mayor tesoro. Lo cierto es que mi retiro no fue solamente para escapar de las cámaras, sino para proteger lo más sagrado que tengo, mi familia. Muy pocos lo saben, pero ser madre cambió mi vida de una forma que ninguna telenovela pudo hacerlo. Ese fue el papel que jamás acepté en la pantalla, pero que interpreté en la vida real con el corazón entero. Ser madre me dio una fuerza que no conocía. De repente,
La fama perdió todo sentido. Los reflectores dejaron de importarme porque entendí que el verdadero brillo estaba en los ojos de mi hijo, en su risa, en sus primeros pasos, en las noches de desvelo. Fue entonces cuando confirmé que había tomado la decisión correcta, alejarme para darle a él una vida normal, una infancia libre de chismes y portadas de revistas. Recuerdo que más de una vez me preguntaron si algún día hablaría de mi vida privada. Siempre respondí con evasivas, sonreía y cambiaba el tema, porque mi instinto de madre me decía que debía proteger ese secreto a toda costa. El público conocía a la actriz, pero ese otro capítulo de mi vida me pertenecía solo a mí. Mientras el mundo especulaba sobre romances imposibles y conspiraciones políticas, yo preparaba desayunos, revisaba tareas y leía cuentos antes de dormir. Esa era mi verdadera historia, y aunque jamás lo mostré, ahí encontré la felicidad más pura. Mi secreto mejor guardado no fue un contrato, ni un amor escondido, ni una traición. Fue la decisión de vivir en silencio para darle a mi hijo lo que yo nunca tuve, una vida lejos de los reflectores. Con el paso de los años, comprendí que mi silencio era un arma de doble filo. Por un lado, me dio la paz que tanto buscaba, pero por otro, abrió la puerta a miles de rumores que parecían crecer como sombras en la oscuridad. Un día leí que estaba gravemente enferma, otro día que había fallecido en secreto. Incluso vi en internet fotografías viejas, tomadas hace más de una década, que aseguraban ser actuales, y lo más extraño, videos falsos que juraban mostrarme caminando por calles que nunca pisé. Me convertí en un fantasma de la memoria colectiva. La gente juraba haberme visto en una cafetería de Weston. Otros aseguraban que entraba a una iglesia en Polanco, y hasta hubo quien dijo que me encontró en Beverly Hills paseando con mi hermano. Quizá algunos sí me vieron, quizá fueron solo ilusiones de una sociedad que no quería soltarme. Aprendí a convivir con esa otra versión de mí, la mujer de los rumores. Mientras yo vivía en silencio, la gente creaba mitos a mi alrededor. Algunos decían que era la amante de políticos poderosos, otros inventaban que tenía hijos secretos en el extranjero, y hasta llegaron a relacionarme con personas que ni siquiera conocía. Al principio me molestaba, después me asustaba, pero con el tiempo entendí que esos fantasmas también me protegían. Cada mentira añadía una capa más a mi misterio, y eso alejaba las miradas de mi verdadera vida. Nunca respondí a esos rumores, nunca desmentí nada, y no porque fueran ciertos, sino porque aprendí que mientras más hablara, más curiosidad despertaría. Callar fue mi mejor defensa. Así, poco a poco, me convertí en un mito, una actriz que desapareció sin despedirse y que muchos aún buscan en las esquinas de la memoria. Algunos me llaman cobarde por haber huido, pero yo sé la verdad. Detrás de cada rumor y cada fantasma, había una mujer que solo quería ser libre. A lo largo de los años, han existido muchas especulaciones sobre un posible regreso mío a la televisión. Televisa me buscó en varias ocasiones, incluso para un especial de quinceañera, y en su momento pensé en la idea, pero cada vez que lo analizaba, sentía que algo dentro de mí me decía que no. La fama había sido un hermoso escenario, pero también una jaula. Cada aplauso que recibía me recordaba lo que perdía en la vida real: la tranquilidad, la libertad, la intimidad. Ya no necesitaba ser reconocida ni admirada. Había alcanzado el clímax de mi carrera y no quería repetirlo. Recuerdo que aquel día, cuando recibí la propuesta de volver a las cámaras, me senté frente al espejo y me pregunté, ¿realmente quieres regresar a esa vida? Y la respuesta fue clara: no. Ya había encontrado un papel más importante que cualquier telenovela, el de vivir en silencio y construir mi propia historia. Desde entonces, las noticias sobre posibles regresos se volvieron constantes. Algunos decían que no podía resistirme, otros que finalmente volvería por nostalgia o dinero. Pero mi decisión no estaba basada en miedo ni en orgullo, estaba basada en paz. La verdadera libertad es poder elegir y mantenerse firme, aunque todos esperen otra cosa de ti. Hoy, mi ausencia sigue generando curiosidad, especulación y hasta un mito que crece con cada rumor. Nadie conoce los detalles de mi vida cotidiana, las caminatas al atardecer,
los cafés tranquilos, los momentos simples con mi familia. Nadie ve lo que la fama me había negado durante décadas, la posibilidad de ser solo yo, sin guión, sin cámara, sin aplausos. Elegí desaparecer, no porque quisiera escapar del mundo, sino porque necesitaba vivirlo a mi manera, y aunque algunos sueñen con mi regreso, yo sé que mi papel más importante no es en la televisión, es en la vida real. Hoy, al mirar atrás, entiendo que mi historia no terminó en 2008, solo cambió de escenario. Mientras otros buscaban mi rostro en portadas y entrevistas, yo estaba construyendo un legado silencioso, invisible para el mundo, pero real para mí. A mis 55 años, sigo siendo esa mujer que un día decidió desaparecer de la televisión para encontrar la paz. He aprendido que la fama es efímera, pero la tranquilidad es eterna. Cada día, en la rutina de mi vida privada, descubro pequeños milagros, el desayuno compartido con mi hijo, una caminata sin cámaras, la risa de alguien que amo. Todo eso me recuerda que tomé la mejor decisión. Sé que muchos se preguntan si volveré algún día a la actuación. La respuesta es sencilla: no. Mi aplauso más importante ya no proviene de un público, proviene de mi propio corazón. Cada momento que vivo lejos del ruido es una victoria. Cada día de silencio es un triunfo sobre las expectativas que otros tenían de mí. Mi historia, entonces, no es la de la actriz que desapareció, es la de una mujer que eligió ser dueña de su vida, que convirtió su retiro en un acto de valentía y su silencio en un mito que seguirá inspirando a quienes crecieron viendo mis telenovelas. Y mientras más callo, más fuerte grita mi leyenda, porque algunas historias no se cuentan en la pantalla, se viven. Y esa es la historia que siempre quise contar. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Adela Noriega volverá algún día a la televisión, o su silencio será eterno? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para descubrir más misterios como este.